estábamos para empezar a hablar de las nuevo paradigma, las relaciones humanas, y estamos aquí con Miguel Ángel Serrano, con Lola Fernández, que son los principales entrevistados. Y si queréis, seguimos donde lo dejamos el último día. Lola, Pues, o Miguel Ángel, dime. No, a mí me encantaría que empezase Humberto o Lola. Humberto, te ha tocado. Os agradezco mucho el pase, digamos. No sé ahora por dónde empezar, pero a mí lo que me gustó mucho de la última vez que hablamos de las relaciones fue la atención que focalizamos, digamos, sobre. Lo que quiero decir es que me ha gustado la focalización de la aceptación. Es decir, hay algo que parece sencillo, pero al final, aunque te esfuerces mucho, a mí me cuesta personalmente lo de aceptar la realidad a nivel general y en este caso específico en una relación de pareja. Porque vuelvo otra vez con el tema de las expectativas, siempre estamos con temas como si fuera una forma de utilidad tener una pareja que nos pueda servir para compensar vacíos o formas de vivir que necesitan por educación o por mentalidad o por las razones que sean. Entonces, esta forma de ver las cosas ha un poco alterado de una forma difícil de investigar la nuestra sensación de esta aceptación, que quiero decir que a veces pensamos que estamos aceptando y no lo estamos aceptando. Es decir, es como una fachada que tenemos porque es bueno, porque nos dicen, sobre todo pensamos y estamos convencidos, no lo hacemos de mala fe. Estamos convencidos que aceptar, obviamente, lo que viene, lo que vemos y lo que ocurre, aun cuando no lo esperamos, pensamos que sí y dentro realmente eso no ocurre. Aquí nace un conflicto muy grande porque si nos paramos a pensarlo y a investigarlo, sí que podemos sacar algo bueno, pero yo creo que en el 99% de los casos no aceptamos y pensamos de haberlo hecho. Entonces, a mí me gustaría mucho investigar este tema porque vuelvo también a comentar el tema de las herramientas, porque creo que como todo lo que es nuevo, hacen falta herramientas nuevas para poder comprender dónde está el fallo o dónde existe ese vacío que no nos permite, ese bache que nos hace claudicar cuando no conseguimos aceptar la realidad. Porque lo de la aceptación para mí es, repito, es la clave de todo. A partir de ahí es cuando se empieza a comprender y a desarrollar una forma diferente de relacionarse con la pareja y con todas las personas que nos rodean. Entonces, yo personalmente creo que, aunque me esfuerce muchísimo, eh, creo que la realidad no acepto en más del 50% de los casos. Es decir, y creo que soy optimista, creo que es bastante menos también. Entonces, me gustaría saber si alguien puede sugerir alguna herramienta para poder hacerlo de una forma un poco más automática, sin tener que esforzarse y que el esfuerzo no sea inútil, digamos. Ahí lo dejo. No. Voy a hablar yo misma. Yo creo que hay no sé, un gap, hay un hueco por rellenar entre lo que las personas van aprendiendo durante su camino hacia la conciencia y la integración de eso que se aprende. O sea, del dicho al hecho hay un buen trecho. Podría ser el resumen de mi respuesta. O sea, una cosa es que alguien esté años escuchando, yendo a sesiones, yendo al seminario, que si participa, que si no, pero después que lo integre, esa es otra historia. Entonces, la teoría no la sabemos.
pero la integración real como un hecho que forma parte del propio proceso de avance, no lo he visto yo tanto, ¿eh? Entonces, yo creo que puede ser que sí, ay, sí, sí, yo acepto, ay, sí, sí, yo amo, pero yo amo así muchísimo, pero después se queda todo en palabras. Y puede ser que, entonces tú has pedido una herramienta, yo creo que la herramienta primero es la voluntad real de hacerlo. Yo creo que esa es la herramienta número 1, la voluntad de decir, vale, lo integro, pero además de verdad, no solamente en palabras bonitas. Yo creo que y a partir de ahí ya lo que quieras. A partir de la herramienta de la voluntad real de integrarlo, ya le puedes echar lo que quieras. Bueno, ¿sabéis que me estabais sugiriendo una visión un tanto propia de Dante o dantesca de la palabra aceptación? Porque tenéis razón, toda la razón, y la aceptación, por lo tanto, a falta de herramientas que concreten cómo acercarte a ella y cómo asirla de un modo coherente y equilibrado, con qué grado de mesura llegar hasta ese punto de aceptación, porque todo lo que no tenga mesura va a ser un descalabro, pues poco más o menos que se nos presenta como un reto infernal. Es auténticamente infernal por la cantidad de aspectos y la complejidad desde la que se expresa. Y cualquier cosa que se expresa de forma compleja es conquistable también de forma compleja. Es decir, no hay una forma simple de conquistar algo que tiene una forma compleja de expresión. Aquí la palabra compleja está posiblemente mal utilizada por mi parte, pero hablo de complejidad en el sentido de que tiene muchas vías y que toca muchos aspectos del ser humano y de la cotidianidad de este ser humano. Por lo tanto, la aceptación posiblemente sea uno de los primeros aspectos en los que nos engañamos con una facilidad pasmosa. Pero porque tampoco es fácil que dirijamos nuestra intención a aceptar algo y que eso no lo estemos haciendo desde un punto de vista erróneo. Entonces, claro, hay tantas posiciones que poner en orden que la aceptación, que es posiblemente la hermana gemela o melliza, no sé cómo, nunca me aclaro bien con qué es un gemelo y qué es un mellizo, pero ese que lo comparte absolutamente todo con el otro, ¿no? Pues, ¿cómo deciros? Madre mía, es como la certeza. Sí, yo creo que deben de ser como dos seres nacidos encima en la misma bolsa. Entonces, la gente ya no persigue la certeza porque se ha acostumbrado a hacer bandera de su propia verdad y nos andamos con mucha filosofía intentando perseguir la aceptación. Pero tiene el mismo problema de conquista la aceptación que la certeza. La certeza es una quimera. Yo me he hartado de decirle a todo el que ha querido escuchar que seguramente nos moriremos intentando conquistar la certeza. Y no es que no conquistemos certeza, sino que el grado de certeza último no existe. Y estoy convencido de que el grado de aceptación último no existe. Luego nos encontraremos con esos aspectos de nuestra vida que unos los tenemos mucho mejor elaborados, los tenemos más trabajados y ahí nuestra aceptación es más fluida y más equilibrada, dentro de lo que cabe. La palabra equilibrada ya sabéis que no me gusta mucho, digamos que es más coherente. Y luego tendremos otros aspectos y en cada uno serán distintos, que nacemos con ese aspecto fuera de lugar y muchas veces pues recolocado, algo más recolocado, pero nos morimos con ese aspecto todavía fuera de lugar. Pues bajo la lupa de ese aspecto de nuestra vida que no está bien colocado, nuestro concepto de la aceptación va a ser erróneo y nuestra aplicación de la aceptación estará muy probablemente teñida de los colores de una percepción muy personal de la realidad. Eso no es ni malo ni bueno, pero claro, hasta que consigues que una persona que te está escuchando sea capaz de
definir cuándo lo que ve y lo que juzga lo está haciendo solamente desde una percepción muy personalista de su propia realidad o desde un punto de vista más genérico, más global, más unicista, ¿no? Donde se aceptan muchas más verdades como conjunto de tu propia verdad, jolín, pues el tema es un reto enorme. Y ahí Humberto ha abierto un melón espectacularmente interesante y profundo, ¿no? Porque el reto ya no es una cuestión de si nuestros interlocutores son más o menos finos, más o menos inteligentes, más o menos profundos o no, sino que el propósito en sí tiene tantos aspectos y tantos flecos que precisarlo en una charla como la nuestra pues va a exigir mucho de nosotros. Así que, compañeros, espero mucho de vosotros. Bueno, voy a comentar yo porque ha habido un par de cositas que me han llamado la atención, ¿no? Es que tienes razón, y eso, pues en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ese grado último de aceptación o de certeza no nos va a llegar. Igual que tampoco vamos a llegar a ese amor incondicional que todo el mundo dice suscribir o dice apoyar. Yo es que amo incondicionalmente, pues tampoco, ¿no? ¿Y por qué no? Pues la respuesta yo creo que, bueno, es evidente, ¿no? Porque la libertad no la tenemos, a nivel espiritual no la tenemos todas con nosotros, ¿no? La libertad está limitada por la propia mente, siempre hay la mente haciendo la suya, por todo lo que traemos de memorias, de memorias ya sean colectivas o individuales, ¿no? O transgeneracionales también. O sea, tenemos un cúmulo de una diversidad de memorias que nos traen los miedos. O sea, tenemos ahí una serie de factores que van a condicionar la libertad absoluta. La libertad absoluta, nosotros, en nuestra materialización, yo creo que, bueno, ahora podemos fantasear con ella, pero ahí se quedaría, porque es que por mucho que sí, podemos estar toda la vida mejorando y seguro que vamos a hacer un buen trabajo de mejora, pero siempre nos va a quedar ese punto final, pues, de absoluta certeza, de absoluta aceptación, de absoluto amor incondicional y de absoluta libertad. A mí se me ocurre algo, porque siempre yo, como no tengo otra opción, siempre pienso en mi experiencia personal. Al final, como tampoco me gusta decir a los demás lo que tenga que hacer o intentar generalizar, porque soy psicólogo, pero nunca me he dedicado a la terapia o he intentado hacerlo por esto, porque me cuesta mucho sí que me meto, porque soy una persona muy empática, pero me cuesta mucho aconsejar o ayudar a los demás. Entonces, ayudar sí, pero decir a los demás lo que tengan que hacer o cómo pueden mejorar, esto para mí es como un poco más complicado, porque lo que vale para mí no vale para los demás. En mi caso, por ejemplo, lo que me falta, lo digo porque lo he descubierto recientemente, aunque parece raro, pero a mí me falta disciplina. Para llegar a algo, sea lo que sea, si hablamos de aceptación, como si hablamos de cualquier otro aspecto de la vida, sin disciplina, que está también relacionada con la paciencia, no llegamos a nada y yo lo he comprobado personalmente. Desgraciadamente la disciplina no se compra y sobre todo porque yo estoy luchando mucho, sobre todo en los últimos años, contra mi, entre comillas, indisciplina. Sobre todo, me gustaría llamar en causa un objeto, una costumbre que tenemos, que muchas veces, no en mi caso, porque yo me lo he quitado de encima, pero sí que a nivel general creo que crea, bueno, me gusta, pero bueno, crea algún problema en este sentido, que se llama televisión. Es decir, la televisión nos ha acostumbrado a ser muy pasivos y hasta tener un diario es algo que requiere una disciplina enorme. Hasta estas cosas que se hacían antes de irse a la cama, de pensar en el día, qué es lo que me ha quitado la paz hoy, qué es lo que no he podido aceptar hoy o qué me ha pasado hoy, no lo hacemos
porque es mucho más cómodo a lo mejor ver lo que sale por la tele y luego nos da sueño y nos perdemos, o ojalá con un libro, pero no, normalmente muchas veces el mando es un poco el diablo en estas situaciones y lo hace todo más fácil. Entonces, eh, eh, empiezo por decir que la aceptación es un objetivo. Para llegar ahí hace falta disciplina. Para la disciplina hace falta que seamos menos tecnológicos, por ejemplo, porque he dicho televisión, pero puedo decir el móvil. Hay que quitar esta pasividad que nos hace ver las cosas, pero no ser muy partícipe. Es decir, es complicado. Yo cuando estoy por la calle o en el metro o donde hay mucha gente, veo que estamos todos aislados, cada uno con su móvil, mirando sus cosas y me esfuerzo de no hacerlo, pero a veces veo que soy el único que no lo hace. Y esto no permite que se desarrolle una forma individual de afrontar las cosas. Sinceramente, nos convertimos en seres pasivos que estamos allí como solo recibiendo, sin dar nada. Y esto para mí es el impedimento más grande que un ser humano pueda tener para poder desarrollar una actitud nueva, o aunque no sea nueva, una mejora de su actitud. Porque yo lo he vivido personalmente y yo he notado que cuando me he desconectado completamente de las redes sociales, he tenido muchísimo más tiempo para pensar en mis cosas y en cómo mejorarme por dentro sobre todo, pero cuando estoy con todas las redes, es que todo me parece más difícil, es mucho más cómodo meterse en Instagram o meterse en Facebook o meterse hasta en TikTok últimamente, porque y lo que pasa luego es que no tenemos, parece que no tenemos tiempo para nosotros, porque al final tenemos muchísimo tiempo y creo que lo malgastamos. Lo malgastamos porque esas reflexiones que nos podrían ayudar a entender dónde está el fallo, donde realmente nos falta algo, ese tiempo no nos lo dedicamos y creo que es un error, pero ¿cómo afrontas esto? Yo creo que es como un círculo vicioso negativo que es muy difícil de interrumpir. Humberto, Entonces, yo, subrayo y ya termino la disciplina. Sí, habría que trabajar sobre eso. yo veo que hay como varias cosas que van saliendo. Algunas sin duda es lo que estás hablando ahora, ¿no? Pero también antes se han hablado de otras cosas. Yo pienso que efectivamente el compromiso que lleva también la disciplina, pero no el voluntarismo de Forrest Gump de correr hasta que un día dice yo por qué corro y deja de correr, sino la persona que tiene un propósito, un sentido, y eso le lleva a andar en una dirección. Es decir, el compromiso tiene un qué, un porqué, como han dicho muchos, Nietzsche y otros, Víctor Frank, etcétera. Cuando hay un porqué, es muy fácil el cómo. Cuando tenemos un porqué esforzarnos en algo, por ejemplo, una persona que está un poco triste, pues esa persona no avanza, no tiene una apatía vital que no le permite acometer determinadas cosas, ¿no? Ese es un primer aspecto. Y cuando hay un porqué es muy fácil el cómo. Si queréis interrumpirme, pero yo sigo con las ideas que se me han venido a la cabeza. Otra idea interesante es lo que habéis dicho de cómo la comprensión tiene que ver con la aceptación. Porque si no hay comprensión, si no se sabe el porqué, no hay una verdadera aceptación. La realidad a veces se resigna uno ante ella, pero no hay una aceptación profunda. Tiene que haber una capacidad de comprensión, no con la cabeza, sino con esa intuición, por ejemplo, de que lo mejor está por llegar, de que todo es para bien, de que hay un sentido escondido en todas las cosas. Cuando hay una comprensión de que hay una participación no solo en lo que tenemos en el día a día o lo que nos gustaría, sino en algo más grande que de alguna manera nos lleva de la mano y que nos lleva hacia lo mejor, etcétera. Ahora no es el momento quizás de hablar de esto. Cuando entendemos
de verdad o comprendemos o intuimos o confiamos, sobre todo la palabra es confianza, entonces la aceptación es tremenda, es muy buena, ¿no? Es un segundo aspecto que quería comentar. Hay también otro aspecto, que es que hay gente que dice, no he tenido suerte, no he tenido estas relaciones. Conectando con la aceptación, esto no significa pasividad, sino que podemos, como hablamos la última vez, me parece que basta hacer una referencia a ello, todo lo que hay fuera de nosotros tiene que ver con lo que hay dentro, como en el iceberg. Es decir, que no es cuestión de suerte, a ver si con esta persona hago una táctica para conseguir una relación amorosa, etcétera, sino que es más bien cómo construyo dentro de mí esta empatía, esta capacidad. Por ejemplo, habéis hablado de la comunicación, ¿no? Esta capacidad de escucha activa, de meternos en la piel del otro, ¿no? Este tipo de cosas que a lo mejor una persona le cuesta, y una vez esta persona ha avanzado en este punto, entonces las relaciones son mucho mejores, ¿no? Y por último, ha habido en las últimas épocas un cambio del amor como donación, un amor que lleva solamente a darse y que la gente se quedaba seca con una obligación de darse y de vivir la caridad, son palabras que incluso se han desvirtuado, a últimamente a través de unos filósofos, pensadores, incluso mismo Nietzsche y sus discípulos, la autoestima ha llevado a focalizar en el yo el amor, de manera que yo me amo y hago las cosas por mí y los demás son después. Yo me amo. Entonces, el eros, lo hablamos también el último día, es algo importante porque el saber amarme, el saber tener diversiones, aficiones, cosas que me complazcan, es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante del amor siempre es la donación, no un amor universal, como dirían pues, los místicos sufis de tipo árabe, en que Dios está dentro de mí y el otro pues no tiene importancia. Le dicen incluso, vete, porque cuando tú no estás, el amor que siento por ti es mucho más fuerte que cuando tú estás. No, eso es también incompleto. El amor en un sentido pleno es quiero lo mejor para ti y quiero tu bien. Y yo pienso que la autorreferencialidad que hay hoy día es haber perdido estas perspectivas que son muy complejas, ¿no? Pero hay que vaciarse un poco del ego para poder llenarse del tú, para poder vivir esa empatía. Para poder, y ahora uno la aceptación con el amor, dejar hacer esta chispa divina dentro de nosotros que se ofrece como donación, pero no obligada con servilismo barato o ser esclavo, sino sabiendo que yo me realizo con el tú. Y también necesito un tiempo para estar conmigo, para poder estar más de servicio, ¿no? Perdonad el rollo, pero todo esto se me ha ocurrido mientras hablabais. Vamos a tener que hablar menos para que no se le ocurran tantas cosas, porque luego hay que contestarle. Bueno, habéis soltado un montón de perlas, ¿vale? Entonces, vamos a, si no os importa, hago un pequeño repaso, porque ese espacio de caos del que hablaba Lola, que existe en todos nosotros y que ocupa un lugar muy importante, que está entre la idea y la práctica, es el terreno de pruebas. Ese es el espacio donde nos medimos y donde al final descubrimos si avanzamos, si no avanzamos, si somos capaces de conseguir lo que queremos o no. Luego, desde la complejidad de cada cual, ese espacio se gestiona de modos distintos. Hay quien lo resuelve poniéndose muy, muy activo, tirando de un compromiso férreo. Hay quien logra hacerlo haciendo que algo le importe tanto como para no renunciar a pelear por ese algo. Y sin embargo, todas esas soluciones y muchas más que no menciono ahora, todas tienen la misma dirección. Por ejemplo, yo ahora enlazaría esto último con lo que acaba de decir Yusia. El concepto de servicio es muy peligroso, pero muy necesario. Cómo interpretemos el servicio va a definir si nuestra relación con el mundo exterior se hace desde el ego
o desde el corazón. Y eso no es moco de pavo. Por eso yo decía en el programa anterior, yo no decía, nunca he dicho, todos los que hacen un servicio a la humanidad lo hacen desde el ego, sino dije, atención, porque hay un número exageradamente alto, y lo sabemos por experiencias propias y por todos los estudios que hemos hecho, de personas que cuando se dedican 100% al servicio están siendo secuestradas por uno de los pecados capitales que tiene que ver con la soberbia espiritual. Y es muy difícil de ver porque es el más camaleónico de todos ellos, es el que mejor se camufla, porque cuando se camufla en forma de servicio a los demás, no hay nadie que lo pueda cuestionar, por lo tanto nadie te lo va a poder señalar y es muy difícil de destapar. Y el alimento que te provee, que es el reconocimiento, es muy dulce, tremendamente dulce, pero tiene un problema que es tremendamente efímero. Y entonces te haces un gesto, te alimentas del reconocimiento y necesitas otro porque se te pasa el dulzor y quieres volver. Es como los chicles. Cuando lo has masticado 2 minutos, necesitas otro chicle porque el azúcar se ha terminado. Es exactamente igual, ¿no? Entonces, cuando hay un para qué en tu vida, sueles tener más capacidad de dirigirte correctamente hacia un destino determinado. Cuando ni siquiera hay un para qué, la cosa sí que se vuelve profundamente turbia y compleja. Y por último, valoremos una idea. Yo la pongo a debate con todo el cariño. Soy enemigo público de la discusión porque creo que la discusión es el territorio del ego, donde uno sale a lucirse y a ver a qué otra opinión le dobla el codo, y eso es terrorífico. Y sin embargo, adoro la exposición, ¿no? La exposición que tanto enriquece a la gente. Anteponerme a mí a los demás, que fue tan mal visto y que ha sido tan criticado, y que José habló de ello en la semana pasada, de una forma muy interesante, lo sacó a colación, tiene una cara B extraordinariamente rica. Pero claro, como tenemos un ego tan volátil porque tenemos una mente tan hiperactiva y tenemos una cabeza tan llena de juicios, resulta tan difícil de manejar bien que la gente se acomoda en la inercia y no lo hacemos bien nunca. ¿Cuál es la cara B oculta de ese anteponerme a los demás? Es decir, si de verdad tengo conciencia de que lo importante sois vosotros, y si de verdad consigo amaros con un nivel de compromiso tal que me haga priorizar vuestro bienestar, voy a tener que entender que vuestro bienestar va a depender de la riqueza con la que me dirija hacia vosotros. Y esa riqueza va a depender del trabajo prioritario que me conceda a mí mismo y que haga sobre mí mismo, lo que edificará en mi persona un estado que en la convivencia, al ser compartido, enriquezca extraordinariamente a los demás, y eso sí que se puede hacer por devoción hacia los demás, como un sentido de servicio que no compromete el ego. Porque el problema de los sentidos de servicio mentales es que todos ellos andan tratando de colocarnos inconscientemente, la inmensa mayoría de las veces, sin una voluntad expresa, pero sí interior, de colocarnos en un pedestal X ante los demás. Buscamos o bien una notoriedad, o buscamos el que nos valoren como los más inteligentes, y por eso discutimos todo lo que se plantea. Queremos demostrar que la solución siempre la tenemos nosotros, que las soluciones de los demás están cojas, que nuestra opinión es la que vale. Y al final, en un país como el nuestro, Humberto es italiano, pero en mi tierra, en La Mancha, decimos que existe una tipología de persona que es el opinica. El opinica es alguien que opina constantemente y de todo. Claro, es imposible que todo el mundo sepa constantemente de todo. Por lo tanto, hay un problema adicional en eso. Por eso la discusión, para mí la discusión es una trampa para osos y que tiene consecuencias nefastas, ¿no? Entonces, de verdad que hay un elemento del que la sociedad en general se ha apeado, se ha bajado por completo. Hay una consideración de la que se ha bajado de forma mayoritaria, casi unánime, que es la esperanza. Porque estamos interpretando desde hace pues bastantes siglos la esperanza como una proyección a algo superior. Y no,
La esperanza es la capacidad de ver la posibilidad de un cambio en un futuro más o menos inmediato. Bueno, pues la esperanza es uno de los motores más extraordinarios de la humanidad. Y sin esperanza, decidme vosotros, aparte de una caída libre en ese caos entre la idea y la realización, aparte de esa caída libre, ¿qué podemos esperar? Lo que pasa es que hay que coger la esperanza y darle el valor que debe tener y considerarla como lo que es, porque es que eso es combustible, eso sí que es combustible con palabras mayores. Voy a hablar yo, ¿no? Un poco también retomando las cosas que se han dicho antes, que es que se ha dicho ya tanto, que yo creo que tendríamos programa para medio siglo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser prácticos y bueno, antes hablasteis de, creo que fue Humberto, del tema de las redes sociales. Las redes sociales que al final tenemos la percepción de que nos empobrecen. Entonces, bueno, es que también habrá que ver qué es lo que estamos viendo, qué redes sociales, porque si te pones a ver, por ejemplo, los programas que está grabando Lucía, aquí no nos vamos a empobrecer, al contrario. Entonces, muchas veces la selección, ¿no? Yo creo que en las redes sociales hay un vuelco de vacíos internos, hay un vuelco de lo que dije el otro día, de la mochila. La mochila la echan, la vuelcan ahí y después la vuelven a recoger, ¿no? O sea, es un poco, me alivio un poco en las redes, pero me lo llevo después, incluso me lo llevo más cargado, ¿no? Porque recojo mucho hay muchas discusiones. Yo a veces entro, no debería, pero a veces, bueno, entro y la gente se pelea de una manera que también propiciado pues desde el anonimato. El anonimato es una puerta abierta a ya los pocos valores que me quedaban ya me los salto. ¿Por qué? Porque como no saben quién soy, entonces pues aprovechan ese vacío de identidad, ¿no? Para desbocarse. Y claro, ¿qué hacemos? Pues si nos metemos en redes sociales que no estén expurgadas previamente, que no hayamos seleccionado, bueno, pues voy a escuchar, pues no sé, por decir algo, el curso de milagros, lo estoy escuchando pues con un audio, o estoy siguiendo unas personas que sé que van a aportar. Entonces, si sé que van a aportar, pues los sigo porque me están realimentando en lo que yo quiero, ¿no? Estoy bebiendo de la fuente que tengo que beber y no pues de un grifo que sale el agua muy mala y encima me cabreo porque me estoy bebiendo el agua esa tan mala que está saliendo del grifo, ¿no? Es un poco también el tema de que si queremos ser libres para tener esa relación con las personas de nuestro entorno, esas personas que están condicionando ya nuestras circunstancias, nuestro avance hacia la aceptación, hacia la comprensión, en ese mapa que queremos plantearnos de nuestra vida. Es lo que has dicho antes, es que te acuestas por la noche diciendo ¿qué hago mañana? Pero con ilusión, no con resignación de mañana tengo que hacer esto otra vez y no me apetece, ¿no? A mí me gusta dormirme pues quizás con ese pensamiento ilusionante del día que viene, ¿no? Bueno, pues a ver, con esa esperanza también que ha dicho Miguel Ángel, como que parece que no tiene valor, ¿no? ¿Por qué no tiene valor? Porque la esperanza realmente no tiene un valor económico, es más bien un valor de tu propia energía, para que como que te alimenta la energía, ¿no? Si tienes esperanza, si tienes pues entendimiento, es decir, vale, voy a comprender lo que me pasa. Y al montar todo este tinglado, pues es cuando podemos quizás también alimentar esa relación que tenemos con otras personas. Entender que la escucha activa es muy difícil, la escucha activa. Yo soy mediadora en gestión de conflicto y me tuve que formar en escucha activa. Y uno de los ejercicios era, durante 4 minutos te va a hablar otra persona y no puedes abrir la boca. Es muy difícil. Ahora mismo porque estamos aquí en un turno de palabras, pero en un tú a tú, que te hable otra persona y tú no abrir la boca entre 4 y 5 minutos, os reto que lo intentéis, porque enseguida, pues, y más si hay pues una situación un poquito de conflicto, entonces callarse o mantener la boca cerrada es difícil. Y esa escucha activa llevada a la práctica diaria, yo lo considero un arte. En el día a día, no puntualmente en un ejercicio que te manden en un seminario, en un taller. No, ahí nos callamos porque como un ejercicio lo hacemos, pero en el día a día, esa escucha activa, que te hable tu pareja, que te hable tu hermano, que te hable tu vecina, y dejar que hable.
Lola, en el sentido de que estás hablando, dice María Ramos, cierto todo lo que estás diciendo, con tanta tecnología y menos comunicación, más soledad y al leer e irnos a nuestro interior, o sea, menos posibilidad de poder irnos al interior y ver en qué podemos mejorar. Dice, por ejemplo, esta tertulia, un día a la semana, personalmente fomenta las relaciones, nos puede ayudar unos a otros en la línea de que la tecnología es una herramienta que no siempre se usa bien, ¿no? También Eduardo Ortega dice, muy interesante. Lola, lo de la escucha que acabas de decir es algo, has tocado un tema que a mí me pone la piel de gallina. Eh, a pesar de todos mis esfuerzos, reconozco que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. Y no es por por unas ganas de protagonismo, es que tienes tantas cosas en la cabeza y tienes miedo de perder el hilo y las quieres sacar, pero es verdad que a mí me parece apasionante y muy pocas veces he dado con ese tipo de personas. Hay personas que realmente cuando hablas te dan el 100% de la atención. Y fomentar esto sería mágico. Es una cosa, yo a veces veo tertulias o en los años he visto tertulias y muchas veces cada uno saca sus temas y tira por lo suyo y da igual lo que le estén diciendo. Es decir, se contestan o te hacen una pregunta y políticamente el otro dice cualquier cosa menos algo que esté a tono con lo que le han preguntado. Y a mí esto me ha parecido siempre una cosa aberrante, pero luego te acostumbras y ya está. Pero quería subrayar esto porque me ha gustado mucho como lo ha dicho y sobre todo que haya sacado este tema. Y la otra palabra que me ha golpeado fuerte, porque yo no la uso porque parece como que no me gusta mucho, pero realmente ahora estaba pensando qué diferencia hay entre esperanza, que Miguel Ángel ha notablemente, digamos, evidenciado, e ilusiones. Porque yo recuerdo no hace mucho haber grabado un audio mío, a veces cuando estoy inspirado me grabo a mí mismo porque tengo miedo Es decir, hay momentos que se te están encajando también los pensamientos que necesitas, a mí me pasa por lo menos, que necesitas meterlos de una forma de cómo escribir, no se me da muy bien, cojo la grabadora del móvil y me pongo a grabar. Entonces, sin ahora reportar todo lo que dije, que es bastante largo, pero terminé diciendo que sin ilusiones a mí me costaría mucho levantarme por la mañana. Y esto venía también de los sueños, porque dice, los sueños son sueños, no hay que soñar, etcétera, pero siempre lo mismo digo, sin sueños y sin ilusiones, yo no podría levantarme por la mañana. Entonces, esto se relaciona, es decir, la esperanza, porque yo etimológicamente no soy tan preciso. Es decir, la esperanza tiene que ver con esto, esta palabra que a mí siempre me deja un poco alejado, porque lo de esperanza será porque hay un dicho popular muy feo, por lo menos aquí en Italia, no sé, en España tiene que haber algo parecido. Lo de la esperanza nunca me ha entrado muy bien, es decir, nunca lo he aceptado mucho. Entonces, si esperanza se puede acercar, digamos, a las ilusiones, entonces sí que me vuelvo a acercar a esta palabra. Yo pienso que la esperanza es algo muy grande. Y en castellano hay esta palabra que has dicho que solamente existe en castellano, la ilusión, porque en italiano en general ilusión es quimera, algo ficticio, pero en español ilusión pertenece a una comunicación con la esperanza, que es como la hermana pequeña de los valores, de las virtudes, pero que siendo la pequeña, la que parece que no es importante, es la que tira de todo lo demás, es la que tira de nosotros, ¿no? Como ha dicho antes Miguel, ¿no? Bueno, la palabra ilusión tiene dos grandes afecciones, tiene dos territorios primordiales. Una es en la que tú, Humberto, la puedes asimilar perfectamente a esperanza, que es su plano mayor, perfectamente. Y luego está esa otra parte donde la utilizamos como me hace tanta ilusión verte. ¿De acuerdo? Esa es la parte más
social y emocional de la palabra ilusión. Entonces, tal vez el ser humano ha ido perdiendo la capacidad de utilizar las palabras justas a la hora de hablar. En mucho tiempo he destacado el valor de cierto tipo de lenguas donde su morfología, su composición obliga al ser humano a hablar de una forma muy correcta. No correcta de que está bien hablado, sino le obliga a hablar desde el corazón, le obliga a ser impecable con la palabra, porque ser impecable con la palabra implica tener cierta impecabilidad con el pensamiento. Entonces, en este caso, la esperanza se tergiversó mucho a través del pensamiento religioso cuando se empezó a utilizar constantemente como el soporte para no dejar de aspirar a algo intangible, absolutamente intangible, y al que solamente llegaríamos cuando nos hubiésemos muerto. Eso hizo muchísimo daño al concepto esperanza, porque en realidad la esperanza como gasolina, como capacidad de mover nuestra vida es el estado desde el que proyectamos un sueño y nos da la fuerza necesaria para comprometernos. Fijaros que ya empiezo otra vez a tocar cosas que ha dicho Humberto, que ha dicho José, que ha dicho Lola, ¿no? Nos permite otra vez comprometernos, enfocarnos, ponernos en acción, levantarnos por la mañana, no dejar de hacer aquello, no dejar de trabajar para nosotros mismos, no dejar de enfocar qué es lo que comparto con los demás. Pero para todo eso necesitas ese binomio muy, muy curioso, muy especial y también algo travieso, que es la esperanza y el sueño. Entonces, bueno, yo he tenido que pelear siempre mucho con el tema de la palabra, pues porque, por ejemplo, en mis seminarios, pues siempre ha habido alguien que hacía chamanismo. Y tú hablas a una persona española de lo que es la ensoñación y hablas en un sentido, pero tú le hablas a una persona que hace chamanismo de la ensoñación y entonces cree que le estás agrediendo. Vale, pues es que la ensoñación en nuestra tierra es la capacidad de quedarte colgado de una idea que te permite pegarte un chute emocional en la recreación de la idea, porque luego no vas a tener narices de ponerla en práctica. Y entonces necesitas ese chute 2 días más tarde. Es como una heroína mental de un proyecto. Es la heroína mental del proyecto. Entonces la ensoñación genera un cultivo de sueños fallidos que empobrecen de tal forma la capacidad y autoestima de un ser humano sobre su propio desarrollo que hunde por completo su vida y la vida de muchos de los que están a su alrededor. Por eso el concepto sueño, el concepto esperanza, yo siempre que los hablo y que los ligo, trato de ligarlos con mucha prudencia, ¿no? Casi con un poquito de temor a que se me entienda mal y a que no se vea que cuando hablo de esperanza no hablo de esperanza sobre intangentes, no. La esperanza precisamente es el motor de lo que en un futuro muy cercano va a ser totalmente tangible en tu vida. Es el que va a permitirte concretar algo que hoy no lo tienes y que mañana lo vas a disfrutar plenamente. Por lo tanto, también es que te da un empoderamiento extraordinario. Porque empieza a desmitificar el hecho de, no, pues pobrecito de mí, ¿a dónde voy? ¿Pero qué es eso? Lo tienes todo. No, es que yo no tengo estudio, no, yo tampoco. No lo digo en broma, yo tampoco. Yo tengo un cuarto de bachiller sin acabar. Eso no te impide amar hasta tal punto de generar un desarrollo personal que te permita compartirte con los demás en la mejor calidad posible, por amor. Y ahí es donde creo que está el juego. Pero, jolín, es que las palabras son tan delicadas a veces y cada uno de nosotros las entendemos de una forma que yo a veces trato de andar de puntillas, ¿no? Pero yo pienso que la esperanza con el amor es la que nos abre la capacidad de infinitud, porque nada de la vida nos puede llenar al 100%. Podemos estar contentos en esta vida, pero no satisfechos, en el sentido etimológico de satis, bastante hechos.
Estamos como algo que se cocina, que siempre estamos como en construcción, como haciéndonos, ¿no? Porque hay algo que siempre reclama más y esa sed de infinitud, una sed de infinitud, a veces hace que la gente se desanime. Es decir, la esperanza nos lleva también a la utopía y la utopía no es tanto a ver si llego a algo mágico, un paraíso perdido, sino es ver mientras llego, mientras estoy viajando, vamos a disfrutar sabiendo que aquí todavía no es lo que está por llegar, que aquí todavía no es la infinitud, que todavía no llega, pero es que si no sabemos disfrutar el momento, adecuándonos a la realidad, digamos, finita que es esta vida, pues estamos perdiendo el gran regalo de disfrutar el momento. Lo importante si vamos en bicicleta no es llegar al sitio, es disfrutar del paseo, disfrutar del paisaje, disfrutar de todo, ¿no? Sí. Un detalle, te lo digo, porque hay una cosa, Josea, hay un nombre, de los 72 nombres de Dios, ¿los conocéis? Los 72 nombres de los ángeles de la Cábala, los 72 genios de la Cábala. No con detalle, pero me suenan, sí. Suena. Uno de los 72 nombres de Dios en hebreo, su traducción es mucho nunca es suficiente. Es que es esencial, ese desgranar en esencia esos conceptos para entender hacia dónde vamos es fantástico porque entonces nos corrige los pasos y al corregir los pasos empezamos a errar menos o por lo menos divagamos un poco menos, lo cual ya es bastante. Es que, si no hay eso que estamos recordando, perdón Lola, una vez, que entonces la gente se plantea ante cualquier cosa de la vida, solo era eso, solo es eso. Entonces cae en la otra heroína o morfina o las cosas que sean, porque no tiene esta utopía que lo mejor está por llegar, pero mientras tanto hemos de disfrutar. Perdón, Lola, ¿qué decías? No, nada, que te quería un poquito comentar algunas cosas a tenor de todo lo dicho, ¿no? El tema es que yo creo que hay como, imaginaros un granero, y en ese granero pues se mezcla paja y granos de diferentes siembras, ¿no? Pues yo creo que se mezcla un poco la esperanza, la ilusión y la expectativa. Es una especie como de terreno intermedio, ahí está todo, y lo que uno se cree que son esperanzas, en el fondo son sus propias expectativas, ¿no? Y se hacen unos, bueno, pues sus propias marañas mentales. Entonces, realmente no creo que haya una claridad ahí que sea nítida y clara sobre estas son mis esperanzas y estas son mis expectativas, ¿no? Entonces, lo que uno se cree que es una esperanza tal, en el fondo es una historia que se ha creado y que quiere que salga de aquí hacia afuera, pero esa historia tiene unos pilares indecisos, ¿no? Unos pilares que no son nada claros. Pues si dice, no, es que quiero hacer una proyección después de haber hecho un proceso, tal, lo proyecto hacia afuera, pero muchas veces quiero proyectar mis propios miedos, o no que quiera, es que los proyecto directamente, mis propios miedos, o unas expectativas que lo que quieren es alimentar mi ego. No decir, vale, pues voy a crecer o voy a hacer tal, no. Y mi ego es a lo mejor lo que has dicho hace un rato, pues yo quiero dejar mi punto de vista aquí y que además mi punto de vista eche el de todo el mundo hacia atrás. ¿Por qué va a ser mi punto de vista mejor que el de otra persona? Es uno más, es un granito más en la arena de la playa. Y en el momento que yo entiendo que mi opinión es un granito más en el universo, entiendo que la de los demás también. Y mi granito no es más grande ni más importante, es uno más. Tampoco es menos importante, ¿eh? No es ni más ni menos, es complementario, rellena el universo. Y por eso lo amo, por eso amo mi opinión. Si tenéis de filología inglesa, te gustará recordar que el inventor de la frase, por lo menos quien lo hizo famoso, somos polvo de estrellas, es una frase de Shakespeare, al parecer. Pues ¿Puedo? Humberto, con tu permiso para ti. Sí. Para ti. ¿Tú conoces la meditación? ¿Perdona? ¿Conoces la meditación cabalística? Creo que no. Mira, voy a lanzar esto como un elemento de futuro y si a Yusia le parece bien y sin ningún compromiso, podrá ser muy interesante. Podríamos tener en el programa romano
a Romano Maggi. Y Romano Maggi podría introducirnos, porque él tiene, yo podría hacerlo, pero él tiene más respuestas que los demás preguntas. Y eso ya me parece sabiduría. Nos podría introducir a la magia del beneficio de la meditación cabalística. ¿Por qué este lío de la meditación cabalística? De las pocas formas de meditación donde la mente llega a no tener ni un microespacio para irse maliciosamente, está en los códigos de los nombres de Dios en hebreo. Entonces tú decías, ¿cómo conquisto mi compromiso? Mi disciplina. Tú coges un código adecuado, coges el nombre de Dios adecuado de los 72, lo trenzas con el nombre de Dios del árbol sefirótico, que se corresponda con la esfera de tu existencia en el que quieres que eso se manifieste, y haces meditación cabalística y consigues una corrección muy interesante de una actitud que está desviada. Ya, te dejo ahí. Era para ti esto. Miguel Ángel, mi meditación no es cabalística, pero lo tengo hasta grabado en YouTube y si quieres te paso el link para que lo veas. Para evitar esos resquicios o que la mente se vaya en esos rincones donde no tiene que ir, yo he aprendido, mi meditación se ha convertido en yo repito totalmente de memoria, me ha costado meses aprenderlos de memoria, los 53 sutras del Buda. Son leyéndolos, si tú los leyes, tardas 40 minutos en leerlos todos. Es decir, yo me repito de memoria estos sutras todos los días cuando medito, son 53, y tardo unos 40 minutos y lo mezclo con ejercicios de respiración. Y te puedo asegurar que esto me permite, porque la concentración es máxima, no puedo fallar ni un coma, te lo puedo asegurar que yo te lo repito, tú lo lees y te lo repito tal cual como está, y voy añadiendo otros, he añadido 3 más que son míos, porque hay frases que a mí me gustan y luego las pongo ahí, entonces son 56, y yo repito desde el 1 hasta el 56. Hasta te puedo decir que si tú me dices, dime el 3, el 4, el 20, el 25, el 31, lo sé de memoria también, que te lo puedo repetir también de forma casual. Esto porque me ha parecido muy, muy similar al tema de la meditación cabalística, porque el problema grande, como tú bien has dicho, es mantener, cuando estás meditando, mantener la mente a raya y que no se vaya mientras tú estás ahí en silencio o se vaya pensando en otras cosas, que es lo más normal y es la lucha constante que tienes que hacer. Entonces yo me he convertido en esto, que además para mí es también un ejercicio de memoria que me ayuda, digamos, a mantener un poco más frescas las neuronas. Y ya está, esto me ha hecho gracia porque es algo que creo que es muy peculiar, porque nunca he visto a alguien que hace estas cosas. Y repito, lo tengo grabado en YouTube en forma privada. Si quieres verlo, es súper gracioso porque, vamos, es bastante largo. Ok, está muy bien. Lola, ¿qué dices? No, que me gustaría ver ese vídeo, a ver si después nos los comparte, Humberto, porque creo que podemos aprender también esa técnica y aplicárnosla. Perdona, Lola, estaba hablando. Y yo lo puedo pasar a Lucía, que tengo sus datos, y luego directamente él, si queréis, os lo pasa sí. a quien esté interesado. Total, muchas gracias. No es nada raro, es decir, es solo una forma de meditación que yo he aprendido, y además la técnica para poder memorizarlos es bastante compleja, porque tú cómo memorizas, yo qué sé, 40 minutos, un discurso que dura 40 minutos, por ejemplo, ¿cómo lo memorizas? Todo de golpe, te lo lees, ¿cómo lo haces? Entonces, y os lo digo en un momento, porque yo lo hice de esta forma, y empecé con los primeros 4, y cada día repetía solo los 4, hasta que los he tenido, que los tienes, que los repites sin ningún problema. Cuando esto tarda semanas o menos, ahora no me acuerdo, pero bueno, el total, esto duró muchos meses. Cuando he cogido los 4, pongo otros 4. Es decir, los primeros 4 ya me salen bien y luego tengo que luchar con el 5, el 6, el 7 y el 8 para hacerlo bien. Cuando tengo los 8, paso a los 12 y así hasta 56. Es un trabajito que te mantiene bastante ocupado.
Sí, dice... Y quiero terminar añadiendo solo una cosa. La palabra se me ha ocurrido cuando, hablando de esperanzas, ilusiones y todo esto, que son todas palabras muy parecidas, pero creo que la semilla de todo esto es solo una, que se llama deseos. Es decir, el deseo creo que es la semilla de las ilusiones, de los sueños, de las esperanzas y de todo lo demás. Entonces, si conseguimos calibrar bien los deseos, creo que también todos los demás estará un poquito más a juego, digamos. Las palabras tienen sentidos muy bonitos. Pero bueno, dices que no tienes disciplina. Pues sí que tienes, porque ya lo has demostrado con esto. Aunque la meditación se puede hacer de muchas maneras. Es decir, hoy no hablamos de meditación, pero simplemente como las personas va con María Dolores Contreras, muy buenas aportaciones y mejora la reflexión. Carmen González decía, esperanza no es todo en nuestra vida, si no, no tendría sentido. También el amor. Pero volviendo a la meditación, unos dicen que es un trabajo de concentración, pero también otros es dejar que todo fluya y los pensamientos para que poco a poco vayan pasando a un segundo lugar, dejar que pasen como si fueran nubes, hasta uno encontrar aquello que le parece que es interesante. Por supuesto que para este ejercicio los mantras van muy bien. Y otro día podemos hablar de esto porque la oración del corazón de Peregrino Russo y en general toda la oración de Oriente va un poco por ahí. Y las oraciones de Occidente van al ritmo del corazón. Pero estas devociones ahora no sería el momento de hablarlas, ¿no? En definitiva, cualquier educación tiene como dos partes, la motivación y el esfuerzo. Motivación es todo esto que estamos hablando, ¿no? El sentido de la esperanza, sueños, deseos, etc., ¿no? Es decir, la capacidad de de saber por qué nos levantamos, por qué luchamos, por qué vivimos. Y el esfuerzo es la puesta en práctica, que tiene muchos aspectos como la disciplina y otras muchas, ¿no? Bueno, habéis planteado las dos ramas de la meditación, meditación activa y meditación contemplativa. Las dos son importantes y las dos son complementarias. Hay propósitos distintos, objetivos diferentes cuando utilizamos vamos a utilizar una u otra. Por ejemplo, algo que es muy desconocido y que yo formé parte de su nacimiento en Europa es la escucha consciente y meditativa de música clásica, donde la música clásica se convierte en una forma de meditación activa de una capacidad de transformación vibracional extraordinaria a partir del arquetipo de la tonalidad y de la forma musical que la contiene. Pero hay otra diferente, como es cuando utilizamos meditación Merkaba o meditación viviendo en el corazón, donde podemos... Fijaos que en meditación Merkaba y meditación viviendo en el corazón podemos utilizar hoy puedo entrar y hacer una meditación activa, mañana puedo entrar y hacer una meditación contemplativa. Pero cuando puedes hacer una meditación activa, por ejemplo, como viviendo en el corazón, es porque tienes una ausencia tácita de tiempo y espacio. Y yo en el curso de Viviendo en el Corazón lo demuestro, porque el de Merkaba, perdón, le hago al alumno irse en meditación a un destino, observar lo que ve y cuando vuelven, Lola es testigo de cómo se hace, cuando vuelven, un dibujo que yo previamente he hecho y que lo custodia a otro alumno, los relatos del alumnado tiene que recoger el 80-85% del dibujo. Y eso demuestra que los alumnos que han hecho por primera vez esa meditación han estado ahí hace escasamente 30 segundos. Entonces, ¿qué posibilidades te abre? Las capacidades porque Humberto hablaba de herramientas y a mí me parece súper interesante. A mí me encanta cuando Humberto hace una exposición a tierra abierta, que tiene que ser siempre útil para el mundo que nos rodea. Y entonces me encanta que cuando habla Humberto, porque a través de él creo que todos los demás conectamos muy bien con la gente. Porque ahí es donde se maneja
de una forma maravillosa. Yo creo que en estadios superiores también, pero en este programa él utiliza esa visión, ese punto de vista, y eso es fantástico, Humberto. Te lo agradezco infinito, te lo juro. Y entonces, yo decía esto porque cuando estamos hablando de una meditación sin tiempo y espacio, nos vamos a encontrar con una posibilidad con la que el ser humano hasta ahora solamente sueña. Y es hora que deje de soñar, porque ha venido con esa posibilidad de serie, que es la de resolver sucesos pasados a través, y fíjate, Humberto, porque es que está encima, es a través de la comprensión, porque se hace un proceso de comprensión, aceptación e integración que permite, cuando vuelves al presente, que como si fuese unas piezas de dominó, resuelva el desorden de tu presente. Porque resolviste la causa en el pasado. Pero es que también te permite proyectar una cuestión futura sembrando esa historia en el futuro. Entonces, el campo de la meditación es el espacio donde el ser humano se va a codear con su Dios interno a cara de perro, a maravillosa, dulce e increíblemente amorosa cara de perro, pudiendo hacer lo que el resto de la humanidad llama milagros, que no lo son. Y aquí hay una cosa... Lola, di, después ya diré. Yo voy a hablar pues porque es que lo he vivido en primera persona. O sea, todo lo que estabas diciendo, Miguel Ángel, yo lo he vivido porque durante 3 años he sido alumna de su formación de armística, su línea de pensamiento iniciático. Entonces, yo jamás hubiera soñado con que se pueda hacer como una especie de, ¿cómo lo podríamos decir? Como un progresivo avance en la meditación. O sea, tú empiezas intentando no distraerte. Ese es el objetivo número 1, a ver si no me distraigo. Pero desde ese primer día en el que el objetivo es no distraerte, hasta lo que él ha dicho, o sea, es que ves a cara de perro, no solamente a tu Dios, sino a tus demonios y a más de uno. Yo ese día, no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, entré en catarsis. Me tuve que salir. El día de los demonios fue impactante para mí y le digo una cosa, ese día marcó para mí un antes y un después. El día que me enfrenté de frente hacia mis demonios, creo que perdí el 80% de mi miedo. Y eso lo digo aquí y lo digo, vamos, donde haga falta. Para mí fue impactante y ver como en una meditación el avance de toda una vida lo conseguí en unas pocas horas. O sea, lo que muchas personas en su vida no consiguen, yo personalmente lo logré en unas pocas horas. Y bueno, entonces pues todo lo que diga, me voy a quedar muy corta en todo lo que pueda decir de las meditaciones que hemos hecho en armística, porque es que es un camino, es así. Y de pronto estás andando y de pronto empiezas a ascender en una vertical increíble, de avance interno, de llegar a unos puntos de búsqueda y de encuentro. No búsqueda, sino que te buscas y encuentras. Y lo que le ha dicho, bueno, el ejercicio este de que le escribe tal, eso es el principio, eso es como un juego, un recreo. Ese es el recreo, ¿no? Pero después viene lo fuerte. Y es impactante. Además, yo pienso que ese ejercicio, llamar meditación, forma parte de toda la interioridad, lo que llamamos el iceberg, porque hay gente que quiere resolverlo de fuera, ¿no? Quiero dinero, quiero tener flexibilidad, quiero buenas relaciones, quiero amor, pero es dentro donde hay que trabajar. Y la meditación es la que nos permite, a través de ese ejercitarnos, aunque no siempre ocurre esto, este cambio interior rotundo y fuerte, gracias a ese ejercicio, en otros momentos, cuando escuchamos una música, la puesta de sol, en la mirada de un niño, en la persona que queremos, en momentos, no solo música clásica, sino puede ser yo qué sé, la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de cualquier música de los cuentos de Hoffmann, puede haber un momento en que notamos esta sublimidad. Esta sublimidad que a veces es difícil de describir, como acaba de no describir Lola, que en el fondo lo dicen como que es entrar dentro de uno y ver que nos podemos trascender y intuir o entrar en una cosa mucho más grande que nosotros, ¿no? Ese sentido de trascendencia
cambia el sentido de ese polvo de estrellas, porque somos además parte de esta chispa divina, ¿no? Es un ámbito muy grande. Hemos trabajado casos gravísimos de salud, hemos trabajado estadios 4 de cáncer con un éxito aplastante. Podemos decir que tenemos en nuestro registro un alta pura de una esclerosis sistémica, que eso es una condena a muerte sin tratamiento. Cuando te ausentas de tiempo y de la influencia del tiempo y espacio, todo lo demás es posible, hasta la reprogramación celular puramente orgánica. Entonces, bueno, pues de ahí a lo que son los contenidos espirituales con los códigos divinos, o sencillamente con la contemplación del vacío o la repetición de un mantra. Mirad, los ejercicios, la meditación de escucha consciente se hace de pie, pues con las manos, los ojos cerrados y demás. Yo he hecho meditación de escucha consciente en el espacio secreto del corazón, dentro del lugar sagrado, y la vivencia era de sentir una armonización sonora de cada célula de tu cuerpo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Patrimonio de Miguel Ángel Serrano? Pues mirad, me encantaría poder deciros, oye, adoradme porque soy único. Pero es que no. O sea, es patrimonio de todos y de cada uno de los seres humanos de este planeta. Es patrimonio de la raza del hombre. Todas las posibilidades, sin límite, son patrimonio. Se la libera su divinidad interior. O sea, no hay otro con bigote y con culo que tenga la potestad de decirle tú estás preparado o no. Pero es que hemos perdido mucho el norte. Entonces, el ser humano es Dios en la materia, y como Dios en la materia debe de dejar de decir Dios mío, ayúdame. Me dio muchas collejas mi Dios interno, con esa frase tan asquerosa al principio. Me dio lección a colleja batiente, ¿eh? Que yo te ayude, pues si el único que puede ayudar aquí a alguien eres tú a mí. Si tú no haces, yo como Dios interno que estoy dentro de ti no puedo hacer nada. Y eso... Sí, es un dejar hacer. Más que un hacer, lo básico que hay que hacer, la llamada ascesis, purificación, metanoia, o lo que quieras llamarle, de conversión y todo esto. Pero esta fase, que es la primera, la de la ascética, deja paso a otra, que es la de dejar hacer. Que en muchos momentos son estos momentos de meditación los que se palpan cuando viene ese don. Es decir, que es una tarea la que nosotros hacemos, pero es un don lo que recibimos. Y es un hacer, pero lo más importante es ese dejar hacer dentro de nosotros, ¿no? Esto nos llevaría, como son las 8:15. Es hora de cortar. Va siendo hora, sí. Pues me parece que ha quedado muchas cosas de tintero, podemos seguir con el tema. Y hay otros temas que están en el tintero para cuando sean, ¿no? Que es, pues, junto al Principito, habéis hablado de la Cábala con Romano, también Juan Antonio, que no sé si está por aquí, pues hablaba de una persona que conocía, que le he dicho pues que lo contara también para que lo pudiéramos comentar, y estamos abiertos a cualquier otra intervención, ¿no? Y cualquier tema. Me parece que hemos seguido tocando un tema solo de, como al inicio, el tema del amor, como lo de fuera depende de ese amor interior, con la esperanza, etcétera, y que esa interioridad, pues hemos acabado pues de casualidad, hablando de cómo esa interioridad se está viviendo precisamente, que no es un encender una luz, como he encendido hace un momento la de aquí, sino que es gracias a ese dejar hacer la chispa divina que llevamos dentro, cómo vamos a despertar, un despertar consciente, vamos abriendo los ojos, ¿no? ¿Queréis decir una palabra final o alguna cosa especial? Yo una frasecita para cerrar el tema en relación con lo que nos traía hoy a debate, ¿no? A discusión, que sería el tema de las relaciones. Desde la meditación se puede trabajar muy bien la mejora de una relación. Y ahí lo dejo.
Muy bien. Que no olvide la gente que el amor no da ningún derecho de propiedad. Eso siempre. Sí, estos temas han quedado como, yo he tomado una nota, pues que tanto todos los temas de comunicación, de cómo funciona una pareja, el tema del eros al agape, el tema de cómo no somos como mezclados, sino como dos, decía un poeta, como los cipreses, que no están mezclados, sino uno manteniendo la alteridad del otro, ¿no? Todos estos temas, pues ya seguimos con ellos y estupendo. Humberto, hermano, corazón, Josiah, un abrazo, gracias. Y estamos abiertos, nosotros digamos que somos un poco el equipo del miércoles, bueno, a quien sea, pero estamos abiertos a todos los días de la semana, excepto quizás el sábado o domingo, porque para que las personas que digan, pues yo qué sé, el máster me ocupa el miércoles, pues se coge otro día, incluso se puede hacer no en directo, sino grabando una conversación y luego ya se publica en internet, ¿no? En YouTube, y se comparte.